todos juntos, todos unidos, para defender el derecho de todos los trabajadores. Ellos mismos cerraron la paritaria y ellos mismos hicieron una resolución para dar el aumento, cosa que es totalmente ilegal. Eso es malversación de caudales públicos. En algún momento algún funcionario va a pagar y con cosas muy graves. Tenemos el caso de unos cuantos ahora que bajaban de avión y van presos y ahora están en Ezeiza. Una persona no puede comer con 8.300 pesos por mes. La mayoría de mis compañeros ya tienen hipotecado parte del sueldo con los préstamos que van pidiendo. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. El único sindicato, el único sector en toda la provincia de Buenos Aires que se lleva un 44% de aumento somos nosotros. ¿Por qué? Porque peleamos para conseguirlo. Podría haber sido peor y te voy a pedir 48 horas. Así que tenés exactamente 10 minutos para contestar, te digo, porque si no, vos me decís, yo me levanto y mañana seguimos con la toma. Sufrimiento, presión y demás, nos merecemos comer a lo rico y festejar, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central de Verano. Buenas noches, Maru. Buenas noches a todos. ¿Lo conocías vos, a este señor? No, o sea, se hablaba de él en la mesa chica de sindicatos de La Plata, también de la regional de UPCN y demás. Siempre se hablaba de él, pero hasta ahora por lo menos no se había probado, o por lo menos lo que llamaba la atención era el poder realmente que tenía en cuanto a bienes y demás. Claro, porque estamos hablando del señor que escuchábamos recién, que es el secretario general de SOEME, Marcelo Balcedo, que es un hombre. Yo viví en La Plata 12 años, entonces en La Plata lo conoce todo el mundo, a los Balcedo en general y a Marcelo en particular, porque es un hombre con historia en la ciudad de La Plata y además por el grupo de medios que ellos manejan. Marcelo Balcedo lo detuvieron hoy en su chacra, El Chaparral, ahí en Maldonado, cerca de Punta del Este, bueno, en Punta del Este, una casa impresionante que en un ratito vamos a mostrar con Martín, que está allá en Uruguay. Lo acusan de asociación ilícita, lavado de dinero e enriquecimiento ilícito. No puede justificar su patrimonio. Esas son algunas de las cosas que investiga el Juzgado Federal 3 de La Plata, el juez Ernesto Kreplak. Es una denuncia que se inició en el año... una investigación, perdón, que se inició en el año 2015 a partir de una denuncia de la AFIP, que el origen de esa investigación por esta denuncia de la AFIP son extraños movimientos de dinero. ¿A qué me refiero? En el periodo 2012-2013 registra la AFIP extracciones de dinero en efectivo de la cuenta de SOEME. ¿Cómo era la mecánica? La Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires depositaba en esta cuenta de SOEME y aparecían extracciones millonarias. Y cuando te digo millonarias, sí, estoy hablando de millones de pesos. Al menos 53 millones de pesos solo en 2012-2013. El tesorero del gremio SOEME, además secretario privado de Balcedo, Martín Yebra, un hombre de extrema confianza absoluta, o sea, casi pegado a Balcedo, era quien hacía estas extracciones de dinero en efectivo, que el dinero en realidad lo que hacía era lo que hacía la provincia era depositar el aporte de los trabajadores de la educación. Claro, pero eso tendría que haber ido a transferencia por lo menos a los trabajadores, pero no.
o al sindicato. Insisto, es una cuenta del sindicato. No es que se extrajo ese dinero y dijo, bueno, no, extraigo este dinero porque vamos a construir un hotel para los afiliados al gremio. O porque vamos a hacer determinada obra del sindicato, un camping, lo que fuere. Nunca se justificó. Por eso se inició la investigación y siguió la investigación y siguieron investigando las maniobras y la conducta económica, financiera de estas dos personas a lo largo de los años. En diciembre de este año, el juez Kreplak ordena la detención y la captura internacional. ¿Por qué motivo? Porque lo quería indagar. Quiere tomar la declaración indagatoria en esta causa. Y va a decir, bueno, lo llamé a declarar y declare. Bueno, había un problemita. ¿Cuál? Todos los domicilios que declaraba Balcedo en la causa... No me digas que los llevan a buscar. No estaba, no existía, no lo podían notificar de ninguna cosa que pasaba en la causa. Advirtieron además que tenía constantes salidas y entradas del país. Entonces, ¿qué advierte la justicia? Que este hombre, además que manejaba, en efecto, gran cantidad de dinero, podía fugarse o podía entorpecer la investigación, por eso la decisión de la captura. Y fue fundamental el trabajo de la Agencia Federal de Inteligencia en esta investigación porque fue la que aportó datos contundentes que permitieron la detención de este hombre hoy en Uruguay. Ya el 20 de diciembre, Nacho, Balcedo había sido detectado por agentes de la AFI. La AFI había detectado que había ingresado y salido del país y no lograron detenerlo. El 20 de diciembre ingresa en un charter privado, en un vuelo privado, al aeropuerto Jorge Newbery, procedente de Uruguay, a las 6:30 de la mañana, pero solo está 3 horas en la Argentina y se va. Y se va, como que si vino a buscar algo o alguien. Este año, 20 de diciembre, ya tenía el pedido de captura, ingresa al país en un vuelo privado, algo que vamos a estar conversando porque es una práctica, era una práctica habitual de Balcedo, pero solo está 3 horas en la Argentina y se va. Para las fiestas, para Navidad, su mamá, que es una mujer también muy conocida en La Plata, porque estuvo a cargo del diario y de mucho poder en el clan familiar y en los negocios familiares. Absolutamente. Vuela a Uruguay en vuelo de línea, entonces ahí ya hay algunas pistas que para la investigación dicen, en efecto, este hombre está en Uruguay y hoy se concreta la detención. Vamos ahora con Martín González, que está en Uruguay, porque la detención de Balcedo en el día de hoy fue por demás... ¿cómo decirlo? Espectacular, ¿no? Lo que veían recién en una fila de autos no era un casting para la película Transformer encabezada por Bumblebee al principio, sino que eran los autos que tenía Balcedo en su garage. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nacho? Sí, algunos me decían hoy, che, parece Rápido y Furioso lo que están mostrando cuando sacaban los autos de Balcedo y nosotros dábamos esa imagen desde arriba del Cerro El Burro, pero te cuento la previa, cuando veníamos para acá y nos decían que Balcedo vivía en una chacra en la zona de Piriápolis y algunos medios decían una chacra de mar, no pensamos que nos íbamos a encontrar con lo que finalmente vimos cuando con Adrián Pomito y con Gastón Presa subimos al Cerro del Burro y tuvimos a nuestros pies el tamaño, la extensión de esto que... Si decimos que es una chacra, no estamos haciéndole justicia para nada a lo que en realidad es. Estamos hablando acá de una mansión absolutamente fastuosa que tiene una línea lateral, o sea, es de largo, tiene 4 kilómetros, perdón. Durante 4 kilómetros vos podés caminar al costado del alambrado. Pega 2 rutas el terreno que le pertenece a Balcedo aquí en la zona de Piriápolis. Entre la 10 y la 73, todo lo que hay es de él en un ancho realmente muy, muy importante. Y ahora estamos viendo algo que nos decían los vecinos temprano. Dicen, presten atención de noche, parece un aeropuerto, porque cada poste del perímetro tiene una luz LED que se enciende de noche para que todo se pueda ver, para que la seguridad del predio pueda ver qué es lo que ocurre con los movimientos alrededor de este alambrado. Así era la seguridad y con eso nos encontramos hoy justo en el momento en el que, como vos decís, salía este casting de Transformers o de Rápido y Furioso con cada uno de los autos. Mirá, repasamos algunos y me dejo uno para el final que no es el más valioso, pero que es el más conocido para los vecinos de aquí de Piriápolis y de Playa Verde. 2 Porsche, entre ellos un Porsche Caimán,
que es un auto de color violeta que ustedes van a ver prácticamente encabezando la línea. Lo decías vos, ese Chevrolet Camaro que nos recuerda tanto a la película Transformers de color amarillo, un auto por demás llamativo. Un Mercedes-Benz SLS alas de gaviota, un auto no lujoso, lujosísimo, al punto que casi hace empalidecer a la Ferrari que salió también en esa línea. Y yo te decía, me guardo un auto para el final que tal vez a la gente no le llame la atención, pero que es una camioneta Ford Raptor de color blanca, es una camioneta importada de color blanco, porque a esa camioneta sí la conocen los vecinos. Esa es la camioneta que usaba la mujer de Balcedo para moverse con sus hijos, porque ella vivía aquí en Uruguay los 365 días del año, al punto que los 2 hijos de Balcedo van a la escuela en Punta del Este. El único que se movía por aquí era Balcedo, lo hacía, como ustedes están contando, en vuelos privados. Y de hecho la información que tengo yo es que la detención se produce en el aeropuerto de Punta del Este. Cuando aterriza el vuelo privado que lo traía aquí a Uruguay y él se subió a uno de esos autos para salir del aeropuerto, allí se lleva adelante la detención en horas de ayer y después de eso llegó el momento del operativo aquí en esta chacra. De hecho, los vecinos ayer nos decían cómo nos está custodiando la policía, la cantidad de helicópteros que están recorriendo la costa, pero nada de eso tenía como intención cuidar a los turistas, sino formaba parte del operativo que hubo ayer en el momento en el que se llevaron adelante las 2 detenciones en casa de Balcedo. Lo que vimos hoy tenía que ver con el traslado de los autos cuando Balcedo y su mujer ya estaban en Montevideo. Absolutamente clarísimo lo que contás, Martín. Me pregunto que si tuviste oportunidad de hablar con los vecinos, ¿qué es lo que te cuentan de Balcedo, de la forma de vida y cómo está el barrio ahora después de todo lo que pasó durante el día de hoy? Bueno, lo que más ha impactado a los vecinos, que insisto con esto, la conocían a la mujer de Balcedo sobre todo, porque claro, era la que vivía acá y alguno me ha contado que, por ejemplo, era la que en un cuatriciclo podía hacer alguna escapada a algún lugar, era la que se veía más, en general rodeada con esta custodia muy impresionante, con una custodia que la seguía en otro auto cuando ella salía en esa camioneta Raptor de color blanco en la que llevaban los chicos a la escuela. A Balcedo lo veían poco, pero sí sabían de este hombre que le había comprado esta chacra a un francés. Esta chacra la conocen todavía muchos acá como la chacra del francés y que durante 6 años, me contaban, no dejaron de entrar retroexcavadoras, palas mecánicas, vivieron en obra durante todo el tiempo. A ella la conocían, pero a él no. Lo que se preguntan muchos vecinos, y esto tal vez es otra descripción del tamaño de lo que hemos encontrado, es qué va a pasar con toda esa gente que trabaja en esta chacra. Insisto, es difícil llamarla chacra después de lo que hemos visto. Son 90 hectáreas, ¿eh? Y con Estamos animales, de 90 hectáreas. Con animales a lo Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, ¿no? Totalmente. Vos sabés que lo que cambian, a diferencia de lo que pasaba en Hacienda Nápoles, que tenía rinocerontes y jirafas, aquí tenía ñandúes y ciervos. Y esto era uno de los puntos en conflicto con los vecinos. Muchos de ellos hoy me decían, mirá, mucha gente tiene ganas de ir a cortar los alambrados para liberar a esos animales que a eso de las 6 de la tarde se los ve recostados contra uno de los alambres perimetrales. De hecho, los conflictos con los vecinos son de larga data. El más importante porque una parte del Cerro El Burro, que es el lugar al que nosotros nos subimos para poder darles estas imágenes, se la apropiaron. Forma parte, una parte del cerro de la propiedad de Balcedo y otro tiene que ver con la construcción de tajamares que ha hecho y que ha privado de una parte del agua natural por la que suda, digamos, el cerro, por la que va el agua de lluvia que va evaporándose hacia abajo, que él construyó una serie de lagos artificiales. Son una docena de lagos artificiales que ustedes seguramente habrán visto. En la imagen nada de eso es natural. Todo esto lo construyó él y es otro de los puntos. Sí, esto es otro de los puntos de conflicto con los vecinos. Los animales, la ocupación del cerro y la construcción de los tajamares. Martín, estuviste recorriendo la chacra, una recorrida que además te llevó mucho tiempo porque tuviste que tomar varias rutas dada la extensión del terreno. Así que si te parece, compartimos el informe. ¿Cómo no? Hasta luego. Por supuesto que la imagen de los $500.000 en la caja fuerte es impactante y también es impresionante el desfile de autos. Pero subir al Cerro El Burro y ver el tamaño de la propiedad quita el aliento.
Hablar de chacra realmente no le hace justicia. Estamos hablando de una mansión impresionante. Parece la entrada de un barrio cerrado, pero en realidad es la parte de atrás de una sola finca. Se llama El Gran Chaparral. Hemos recorrido 4 kilómetros desde el frente de la casa, desde el frente de la chacra en la playa. En toda la extensión, cámaras de seguridad, alambre tejido, postes de hormigón, todo un sistema para controlar lo que pasa afuera. Aquí todos la conocen como la chacra de los argentinos. Es el lugar en el que detuvieron hoy al titular de SOEM. Una casa impresionante con unos autos igual de increíbles en su interior. Son 14 autos valuados en más de $1,5 millones de dólares. Hay de todo. Mirá, ahí seguimos viendo la casa porque es realmente impresionante. La chacra, como nos contaba Martín, como la llaman. Más de 90 hectáreas ahí en Maldonado, en Uruguay, donde vivía su mujer. Y Balcedo iba y venía, una particularidad, lo hacía en vuelos privados. Un vuelo privado de Buenos Aires a Uruguay, a Punta del Este, está valuado más o menos en 150.000 pesos. Es un hombre que no escatimaba, como vemos, en gastos. Los autos, ¿sería una de sus debilidades? No lo sabemos. Este es un Mercedes-Benz SLR McLaren, valuado en $490.000. La Ferrari California, que nos contaba recién Martín también, que estaba en el lugar, valuado en unos $200.000. Casi, o sea, ninguno de estos autos estaba a nombre de Balcedo. Algunos estaban a nombre de su mujer, otros la justicia está investigando a quién pertenecen en los papeles. Porsche 911 Turbo Cabriolet, $265.000. Estamos hablando de algunas de las valuaciones, son todos autos de lujo, autos de alta gama, un Chevrolet Camaro, espectacular, un auto deportivo de gran velocidad, $100.000. Es una especie de cuatriciclo, valuado en $30.000, que también fue encontrado en el lugar, es casi como un arenero, para usar en la playa. Y estos son algunos de los autos que secuestraron en la casa de Balcedo en Uruguay, donde además encontraron un arsenal, Nacho. Se encontraron un arsenal porque cuando incluso Inteligencia de Gendarmería Nacional Argentina llegó al lugar, hasta ellos mismos se sorprendieron por la cantidad de armas. Estamos hablando de fuerzas federales que se sorprenden por la cantidad de armas que tiene un particular, así que realmente es muy impactante. Vamos a ir repasando cada una de estas. Un dato antes de empezar es que Balcedo tenía su cédula de legítimo usuario vencida desde el año 2016, desde noviembre de 2016. Entonces, una parte de la justicia claramente puede incluso interpretar de qué se trata de un arsenal que es ilegal, porque él no tenía por lo menos la capacidad ni las herramientas legales, en este caso la cédula, de poder transportarla. Primero, hay una escopeta de repetición que tiene pedido de secuestro, calibre 12. Todavía están investigando por qué es que tiene calibre de secuestro. De ahí continúa a una carabina semiautomática calibre 22. Esta es muy similar, Maru, de la que, por ejemplo, tenía José López en su momento, que es una carabina que tiene un calibre bajo, pero que da la impresión de ser un arma mucho más potente porque le fue agregando elementos de plástico que le hacían todavía más grande de lo que realmente es. Después, 2 pistolas Glock calibre 40. Este es un dato interesante, ya que el calibre 40 es un calibre que no era muy común en la Argentina e incluso empezó a llamar atención por parte de los juzgados federales cuando apareció en distintos crímenes con características narco, como por ejemplo el triple crimen de General Rodríguez y también el doble crimen de Unicenter. ¿Por qué le llamó la atención? Porque es un calibre que en Argentina no era muy popular, pero que empezó a hacerlo cuando narcos mexicanos empezaron a penetrar en la República Argentina, ya que
Muchos de ellos tienen este calibre por ser el arma que usan las fuerzas de seguridad de México y que muchas veces salen del mercado de las fuerzas de seguridad para ir al mercado negro. Un dato que por lo menos le llamó la atención. Después también había una escopeta, también calibre 12. Después había 2 revólver calibre 38, una pistola 9 milímetros y una pistola Glock. Un arsenal de 9 armas para las cuales Balsedo no tenía autorización de usar ni a una. Y ya estamos en comunicación telefónica con Raúl Pérez. Él es uno de los legisladores que en su momento denunció a Marcelo Balsedo en La Plata cuando él ocupaba una banca por el Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Pérez? Maru Dufar lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Maru? Bien, muy bien. Queríamos conocer cuál había sido su experiencia con Balsedo y si nos podía contar de qué se trató aquella denuncia que usted hizo junto a otros legisladores durante el gobierno de Felipe Solá. Bueno, en esos años, como todos recordarán, Felipe, estábamos saliendo del proceso del Patacón y la provincia tenía una crisis financiera muy importante. Y entre las cosas que se plantearon fue el del blanqueo del juego clandestino, el de, digamos, los impuestos que se empezó a poner al juego, la figura de poner todo el juego de la provincia de Buenos Aires online, de manera tal de que significaban unos recursos muy importantes para la provincia de Buenos Aires. Y eso le valió a Felipe, digamos, de alguna manera, una crítica furibunda de una persona. De hecho, Balsedo ni siquiera en ese momento era dirigente sindical, nunca lo fue. Era dueño de una radio y su familia era dueño de un diario de La Plata, conocido por todos. Entonces empezó una campaña tremenda, que muchos de nosotros la vivimos en carne propia. Inclusive llegaron hasta volantear en los colegios de nuestros hijos. Es decir, fue una campaña durísima, como se dio el marco. De repente no tuvo trascendencia nacional porque se dio en el marco de la capital bonaerense, hasta el momento en que Felipe tomó la decisión de denunciar a Balsedo y fue acompañado por, entre funcionarios y legisladores, 15 personas más. ¿Qué pasó con esa denuncia? Bueno, esa denuncia que se dio entre el 2001 y el 2007, hasta que cayó en un juzgado a la paradoja de la historia, fue una mujer la que se animó a investigar a Balsedo. Fue una fiscal, Virginia Bravo, que también después sufrió, como le debe haber pasado al juez Kreplak, sufrió una campaña tremenda impulsada por Balsedo. Pero bueno, esa causa avanzó muchísimo y se decretó la detención de Balsedo, quien se profugó en esos años, creo que fueron algo así como 1 año y medio, hasta que un tribunal superior, en ese momento una sala de la casación, le declaró nulo el pedido de detención. Con lo cual, imagínese el estado de ánimo de los fiscales para investigar a quienes tenían semejante poder en ese momento económico y mediático para continuar con la investigación. Era muy difícil si un tribunal superior obviamente terminaba eliminando la chance de la investigación. Pérez, ¿usted considera que Balsedo era un hombre al que el poder político, el poder judicial de la provincia de Buenos Aires protegía, por lo menos en ese momento? Mire, no sé si lo protegía o le temía, o una parte le temía y otra parte lo protegía, pero evidentemente ha sido un proceso larguísimo, que, repito, alguien que empezó teniendo una radio, luego una revista, luego un diario, y que evidentemente utilizó para presionar sobre el sector público y a través de conseguir y mantener esos medios con la publicidad oficial, digamos, porque la capital de la provincia tiene la obligación por ley de publicar en todos los medios privados, y eso obviamente generó una presión mediática muy fuerte. En este caso absolutamente extorsiva, porque las campañas, repito, de Balsedo eran tremendas. Pero también lo hizo sobre la Cámara de Comercio de La Plata, debo decir, porque se sumaron a la denuncia de extorsión empresarios, comerciantes, quien era en ese momento el presidente de la Cámara de Comercio de La Plata, porque con
las campañas de desprestigio que hacía con su radio y con su diario tenían que ver también sobre la vida privada de comerciantes y empresarios que no publicitaban con sus comercios o sus negocios en sus medios. Pérez. Hay casos muy famosos en La Plata de gente que está, por supuesto, viva y que tiene actividad comercial aún hoy. Pérez, respecto a los métodos de Balsedo, si bien usted ahora acaba de comentar uno que tenía que ver con utilizar estos medios para su propia ventaja respecto a otros métodos, como por ejemplo extorsiones y presiones y lo que tiene que ver con la presión ya más en la calle hacia empresarios, similar a lo que en su momento fue el Pata Medina. ¿Ustedes tienen registro de esto? Sí, por supuesto, porque, digamos, esta era una de las causas y tuvo que ver, repito, con una época de mucha crisis, muy dura para la provincia de Buenos Aires, muy dura para nosotros, que en ese momento éramos del oficialismo, pero también hubo otra causa, repito, una persona que ni siquiera, o sea, su padre era sindicalista, una persona muy conocida, muchos años, después murió, y la otra causa, la que tuvo que ver con el manejo de los fondos sindicales, se origina ahora porque está en el fuero federal, pero tuvo una primera intervención en aquellos años, más de 10 seguramente, cuando la denuncia de los propios afiliados y empleados del Ministerio de Educación hacen sobre el manejo de los gremios, porque él toma con documentación apócrifa y con una afiliación que nunca tuvo, toma por asalto el sindicato y al conseguir obviamente el manejo de ese gremio, implica el manejo de los fondos. Bueno, de ahí yo ya le perdí el rastro, hace 4 o 5 años, simplemente seguido por los medios, del nivel de agresión en este caso, sobre la justicia federal platense. Pérez, los Balsedo, ¿se puede hablar de los Balsedo o es solamente Marcelo Balsedo? ¿O funcionaban como una suerte de clan? Mire, yo, es decir, hoy, con todo lo que nos costó a nosotros hace 12 o 13 años, tener la prueba física o documental de esta situación es muy difícil, pero cada una de las agresiones se repetían. Cuando uno se peleaba con uno, se peleaba con todos. Y se repetían, se recibían. Basta preguntarle al colectivo de prensa, que han sido, digamos, un medio centenar de periodistas despedidos y mal pagos, trabajo en el oficio platense del periodismo, para darse cuenta de lo que ha sido el resto de su familia con periodistas en negro, trabajadores en negro, en el diario y en la revista, de manera que me parece que sobran testimonios en la ciudad de La Plata para verificar y además para constar en la prueba documental, en el expediente, cada una de las cosas que se le digo, porque cada una de las cosas que yo le estoy mencionando, basta con ir al comercio platense y ver las causas que hubo en aquel momento. Raúl Pérez, le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Bueno, está claro, gracias por contar su experiencia y esperamos que la justicia avance en esta investigación. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias a ustedes. Tenemos que hablar ahora en TN Central de una información urgente relacionada con el caso de Nair Galarza. Sebastián. Sí, así es, y tiene que ver con un video que se conoció, un video del que tanto habló el fiscal del caso, un video que muestra a Nair, la acusada, la detenida por matar a su novio, caminando momentos después, segundos después, minutos después del asesinato, minutos después de matar de 2 balazos, uno por la espalda, otro por el pecho, a su novio. Y está caminando, fíjate Nacho cómo camina por las inmediaciones de la escena del crimen ya. A la vuelta acaba de ocurrir el crimen y ella se va caminando a su casa. Esto es a la vuelta de donde quedó tirada la moto con su novio al costado y con incluso una vaina de la pistola de su padre. Y mirá la hora, 5:22. Eso demuestra que es ella. Las características físicas, el análisis de este video hizo que prácticamente sospecharan
pero con mucha profundidad, de ella en un momento en que todavía ella decía que estaba durmiendo en su casa, que habían estado juntos ahí en su vivienda y que después él se fue solo con la moto, ella se queda durmiendo y a él lo mataron tal vez para robarle. Después conocieron este video y está demostrando claramente que ella lo mató, se fue caminando y ahí lleva su pistola 9 milímetros, la de su padre en realidad, que después va a volver a dejar arriba de la heladera de la casa. Que era el lugar donde su padre la guardaba. Y además esto tiene que ver con uno de los elementos que sitúa en tiempo y espacio a Nahir Galarza dentro de la escena del crimen, o por lo menos en las inmediaciones, porque esto sucedió a la vuelta de donde la estamos viendo caminar ahora. Después obviamente vino su confesión, pero por lo menos esto es uno de los elementos que es algo tan importante cuando un fiscal se encuentra con una confesión como la de Nahir, en donde ella misma admite haber cometido el asesinato, que no alcanza solamente con eso, sino que también la justicia tiene que darle crédito y tiene que probar esta confesión mediante pruebas. Bueno, esto es lo que podría ser una de las pruebas. Sí, es fundamental. Esta fue la prueba, podemos decir, según como decía el fiscal. Y esto más, los peritajes balísticos que comprobaron que justamente la 9 milímetros de su padre es el arma mortal, bueno, eso fue suficiente como para acusarla. Y recordemos que en las últimas horas se conoció este resultado negativo del dermotest. Un negativo esperado, en realidad. Sí, porque se hizo 6 horas después. El fiscal ya sabía que podía dar negativo, ella se lavó las manos, transpiró, eso fue... Aparte tiene que ver, el dermotest es un resultado relativo en función del arma que se esté utilizando. No es lo mismo una pistola que un revólver, digamos, y no es tan concluyente. Exactamente, ¿no? Es orientativo. Cuando da positivo, orienta y confirma. Cuando da negativo, puede ser que haya dado negativo y era de esperar. Tal como este caso, porque por un lado el abogado de Nahir dice, ella no disparó, pero después en realidad ellos mismos están reconociendo que lo hizo y se están yendo para el homicidio simple con esto de que no eran novios, entonces no hay el agravamiento por el vínculo. Claro, pero no lo van a Lo que poder pasa probar. que en el día de hoy también se conocen fotos de un veraneo junto a la familia de Nahir con su novio, en donde por lo menos ya obviamente uno no va a esperar que el padre declare en contra de su hija, digamos, ya bastante duro fue haberla entregado porque él fue quien la llevó a la comisaría, pero en el medio de este contexto recordamos las declaraciones del padre, que te las hizo a vos, en una nota que le hiciste vos, en donde dijo prácticamente ni lo conocíamos, nosotros le decíamos que venga, ¿te acordás que te decía? Nosotros le decíamos que lo invite a comer, claro, que era para conocerlo. Tráelo a casa, le decía. Exactamente. Así lo conocemos y es todo más formal. Y ahora lo que se conoce es que no solamente que lo había llevado a la casa, sino que habían pasado un verano juntos. Un diálogo por lo menos hubo, tal como... Pero bueno, la imagen uno puede esperar dentro de la estrategia familiar también que esto haya sido un argumento en función de quitar un agravante que es el homicidio agravado por el vínculo, ¿no? La familia está reconociendo todo y la familia ahora va a cambiar su vida y así lo dijo Marcelo Galarza, el policía. Nos vamos a mudar cerca de donde ella esté detenida, vamos a cambiar nuestra vida, nos vamos a mudar de este lugar para estar con ella porque es nuestra hija, la seguimos amando, pero es un asesino. ¿El homicidio agravado por el vínculo puede tener una reclusión perpetua? Perpetua, claro. Doblemente agravado es este homicidio, por el vínculo y por el uso de arma de fuego. Entonces no pueden salir del agravamiento. Bueno, el fiscal ahora quiere, con estos análisis de los teléfonos celulares, de las redes sociales, establecer, más allá de lo que digan los testigos, cuál era la relación que ellos tenían. Esta foto de la que vos hablabas es fundamental y tira prácticamente abajo toda la teoría de que eran amigos, amigobios y que apenas se conocían. Gracias, Sebastián. Hasta luego. ¿Y quién reapareció en este contexto? Puli Pata Medina. ¿Quién es Puli Pata Medina? El hijo de Juan Pablo Pata Medina, el sindicalista de la UOCRA, detenido hace algunos meses. Bueno, ahí lo vemos, ¿se acuerdan? Ese es el día que fue detenido, que convocó a toda la gente al gremio. Hubo algunos episodios de violencia, inclusive en una entrevista aquí en Todo Noticias, le informábamos a Pata Medina, que parecía no saber, que la gente tenía eso que están viendo ahora, que son bombas molotov, bombas caseras. Bueno, ese día fue detenido Pata Medina y también fue detenido su hijo Puli Medina. ¿Y qué pasó? Reapareció. Según información que se conoció a través de algunas redes sociales, Puli Medina habló en un acto organizado por el sindicato en los primeros días de diciembre por teléfono en este acto, desde el penal, y les dio un mensaje a los trabajadores de la UOCRA. Escuchémoslo. La unidad que
poder reclamar y exigir los derechos de los trabajadores. Por tal motivo quiero agradecerles, porque sé que el esfuerzo que están realizando, que tengo la información que han cumplido o están cumpliendo con la tarea que le he humildemente aconsejado de que se tienen que organizar en los barrios, tienen que crear agrupaciones para que todas las voces sean escuchadas. Esa es la única forma de tener un movimiento fuerte, con capacidad de entendimiento, de poder estar al lado del que tenemos que estar, que es al lado de los trabajadores, cumpliendo o generando nuevas oportunidades para cada uno de ellos. Entonces, queda bien en claro que la responsabilidad total y absoluta es del movimiento, Ustedes son los que tienen que llevar, digamos, la lucha en esta etapa adelante, y confío en ustedes, confío en cada uno de ustedes. Se escucha medio mal, pero bueno, quiero decirles también que me encuentro... Vamos a una información de último momento que sucedió en Chile y que da cuenta de la muerte de 5 argentinos. Carabineros confirmó durante esta tarde el fallecimiento de 5 ciudadanos argentinos que luego de que un vehículo los chocara e incluso chocara un camión container, finalmente termine aplastando el vehículo en donde viajaban estos argentinos. Los ocupantes del móvil murieron en el instante. Esto fue en el kilómetro 130 de la ruta internacional 255 de Chile, a pocos metros del paso fronterizo Monte Eymont de la región de Magallanes. En el lugar está la policía todavía trabajando, incluso a estas horas de la noche, para poder determinar las causas y realizar las pericias de este accidente fatal. Esta ruta es la principal conexión entre Punta Arenas y la localidad argentina de Río Gallegos, es decir, uno de los pasos más utilizados por los habitantes de la provincia de Santa Cruz para ir a Chile. Lo reiteramos entonces, 5 argentinos murieron en un choque en la ruta 255 en Chile, luego de chocar con un container de patente chilena muy cerca del paso fronterizo Monte Eymont de la región de Magallanes. Como decíamos antes, uno de los principales carriles y uno de los principales circuitos para llegar a Punta Arenas desde la provincia de Santa Cruz y particularmente desde la ciudad de Río Gallegos. Ahí vemos las imágenes. Así trabajaba Carabineros en el lugar luego del accidente, minutos después. En estos momentos se están realizando pericias para poder tener más precisiones acerca de la causa del accidente, mientras que vemos también el camión container con el cual chocó este vehículo de chapa argentina al costado de la ruta. Y ayer hablábamos acá en TN Central con Guillermo Nielsen de cuánto tenía que valer el dólar, de cuál era la expectativa del mercado, de qué iba a pasar el martes que viene cuando abrieran la nueva licitación de las LEVAX. Y hoy el dólar volvió a subir, Franco. Sí, ¿cómo estás, Maru? Exactamente. El dólar volvió a subir, aparte de una manera importante, 18 a 20 centavos. Depende de dónde lo busques, porque en los bancos privados lo estuvieron vendiendo a 19 pesos. Es decir, después del salto fuerte que tuvimos en las últimas semanas de diciembre, fundamentalmente los últimos días
después de la conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central, el ministro Dujovne, Marcos Peña y Caputo, se había disparado el dólar de una manera importante. Había llegado incluso en algunos bancos a 19.45. Sí. Después bajó fuerte y el año había empezado tranquilo. Martes, miércoles fueron días donde el dólar bajó, estuvo cerca de los 18.44, se creía que se iba a estabilizar. Pero este día cerró el dólar con la primera suba fuerte del año, porque fueron casi 20 centavos en apenas un día. ¿A cuánto cerró finalmente? Yo chequeo tipo mitad de mañana, Sí. 18, o sea, dependiendo de dónde miraras, pero 18.87, 18.90. 18.96 fue el cierre en el Banco Nación, el Banco Público, pero ya te digo, hubo bancos privados que estuvieron vendiendo a 19 pesos el dólar. Por eso te decía, 18, 20 centavos de suba en un día es bastante. Y como bien decías, los economistas planteaban que iba a haber esta volatilidad en función de dos aspectos. Uno, la expectativa del día martes, donde el Banco Central va a dar su señal de haber aceptado lo que el presidente decidió, que es básicamente buscar que las tasas de interés bajen un poquito, no estén tan altas, porque se ponía en riesgo, y esto ahí lo convencieron a Macri, de que se ponía en riesgo la meta de crecimiento económico para este 2018, que el gobierno plantea que es de 3,5%. Dicen que las tasas altas de Sturzenegger empezaban a poner en riesgo que Argentina crezca en los niveles que quería el presidente Mauricio Macri, por eso se decidió a aceptar estos consejos de buscar cambiar las metas de inflación, ¿no?, que estaban previstas, según Sturzenegger, para tener una meta de inflación mucho más baja de la que finalmente tienen para este año, que es de 15%. Sturzenegger planteaba alrededor de 10% para este año. Contemos un poco que la tasa de las LEVAX, que la nueva licitación que sale, y por eso hay tanta expectativa del martes, es a qué tasa va a proponer el Banco Central estas LEVAX, y eso va a hacer que la gente se incline a comprar LEVAX como inversión, que tiene que estar un poquito por encima de la inflación para que sea una inversión atractiva, o diga, esto pierdo plata, me inclino al dólar. Hoy está en torno al 29%. Sí, el mercado espera que lo bajen al 26 como mucho. Exactamente, que igualmente sigue siendo alta, pero claro, la expectativa es qué va a pasar. Aquellos que suelen poner su dinero en estas tasas altas van a volver al dólar. Bueno, nadie se la juega, es difícil jugarse qué hacer con... Aparte, lo que diga después siempre perdés, porque acá son pocos los que saben o tienen la información desde adentro como para saber cómo se va a mover el dólar. Porque hay otro aspecto que me explicaban hoy que también va a jugar la semana que viene, y es la liquidación del sector agroexportadores. Claro. La cosecha de trigo se liquida por estos días y entonces hay que mirar con atención que la liquidación de la cosecha de trigo provoca una baja del dólar. Porque eso, hay más dólar en el mercado, entonces... son dos aspectos. La balanza. La baja de la tasa, que va a empujar el dólar hacia arriba, pero la liquidación del trigo, que va a empujar el dólar hacia abajo, juegan en el medio. Por eso ningún economista se la juega en decirte, no, el dólar va a seguir subiendo, el dólar va a bajar. Yo creo que hay que seguir algunos aspectos. Primero, digo, para pensar racionalmente, el dólar ya se devaluó hace 2 semanas, es decir, el dólar estaba cerca de los 18 pesos, ya está en 19, o sea que la devaluación ya existió, ya pasó. Sería fuerte que vuelva a existir una devaluación que lleve al dólar a 20, a 21 pesos. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta las propias metas que el gobierno fijó respecto al dólar, y las metas en el presupuesto para el dólar son de un poquito más de 19 pesos. O sea que se supone que durante el 2018 el dólar tiene que estar en torno al valor que se estuvo cotizando en el día de hoy. Estamos en enero, la gente se pone nerviosa, hay mucho turista que necesita comprar para viajar y termina pagando caro, porque si necesitas comprar para viajar, lo tenés que comprar, sí o sí. Que es uno de los principales problemas que tiene el gobierno, ¿no? Que decían la cantidad de dólares que salen por turismo, porque hay otros sectores que tenés controlados, pero con el turismo no tenés forma de controlar eso, a menos que se te ocurra una idea como un impuesto al turismo, que no parece viable en este contexto. Es un sector en el que vos no tenés control, a menos que promociones de alguna manera exitosa el turismo nacional. Pero aparte es tan difícil porque se juegan tantas cosas. Y te voy a dar otro argumento más, ojalá no me equivoque, por el cual creo que no puede moverse tanto la moneda. Y tiene que ver con los créditos hipotecarios a los cuales este gobierno apostó fuertemente y fue exitoso en el 2007. Hubo un boom de créditos que también provocó subas, ¿no?, del precio de las propiedades. Pero ese boom de créditos se sostiene en este 2018, solo si la moneda estadounidense no sigue subiendo, porque si no se hace imposible con salarios en pesos comprar propiedades por más créditos que vos tengas, por más boom que haya, después no se pueden pagar las cuotas. Y además hay gente que ya pagó
o que ya tiene su crédito, UVA, que, bueno, según la inflación también se va actualizando. Por lo tanto, digo, se juegan muchas cosas como para pensar que hay que salir a especular con la moneda, como ocurrió muchos veranos en nuestro país, ¿no? Que eso es lo que genera tanta atracción por el dólar, que hemos vivido tantas situaciones, ¿no? De devaluación, donde tu salario pierde, donde tu deuda, si es en dólares, complica tu economía, que entonces todo el mundo siempre está mirando el valor de la moneda. Claro, es casi como el refugio o la seguridad, lo decíamos también ayer, ¿no? Tal vez por la historia argentina, uno siente que si compra dólares está seguro. Bueno, habrá que esperar, hay que ver también la expectativa acá y cómo se comporta el mercado fundamental, por esto que decíamos de las tasas, lo que decías del mercado inmobiliario. Bueno, hizo una sola información que las casas, la propiedad aumentó en dólares inclusive más que la inflación. Y sí, exactamente, y eso es producto de los créditos hipotecarios que consiguieron reactivar un mercado que estaba absolutamente destruido, que durante el kirchnerismo con el cepo al dólar había hecho cerrar inmobiliarias, despedir trabajadores y había impedido que mucha gente pueda acceder a una casa propia. El boom de créditos del 2017 generó la reactivación del sector y también, lógicamente, una suba en el precio de las propiedades, que siempre suben, además, porque Buenos Aires, digo, por hablar fundamentalmente de los datos que tenemos de Capital Federal, es una ciudad que en comparación con las grandes ciudades de la región, Santiago de Chile, San Pablo o Montevideo, sigue estando con un precio mucho más bajo que lo que es una propiedad, por ejemplo, en la ciudad de San Pablo, en Brasil, donde el precio por metro cuadrado del dólar es muchísimo más alto que el de cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual todos creen que el precio va a seguir subiendo. Pero hay más noticias vinculadas al dólar en el día de hoy, porque vamos a poder comprar más en el free shop. Aumentaron la cantidad de dólares que vos podés gastar en compras en el free shop. El argumento era poner al mismo nivel al Mercosur, ¿no? Lo mismo que un brasileño hoy le permiten ingresar a Brasil, lo mismo para un argentino, por eso la AFIP decidió que todo lo que vos compres en el free shop o en el avión directamente, que también pertenece al free shop, pueda ser en este caso hasta $500 por adulto y $250 por menor de 16 años. Es decir, que una familia tipo puede comprar en el free shop hasta 1000, digo, tipo quiero decir de matrimonio, 2 hijos, digo por usar los elementos que utiliza muchas veces el INDEC, puede ingresar al país comprando en los free shop por $1.600. Como era antes, era por adulto $300 y por cada menor $150. Eran $900. Ahora son $1.600 para esa familia de 4 personas. $300 es el límite que vos tenés también para ingresar, cosa que comprás no en el free shop, sino en el país que fuiste, digo. Exactamente, y algunos creen que eso también puede llegar a modificarse próximamente, así que vos puedas ingresar al país con productos con valores mayores a esos $300. Pero esto es solo para el free shop. Los $500 son solamente para el free shop. Eso te quería, a ver si te entendí bien. O sea, yo puedo traer objetos por un valor hasta $300 de lo que compré afuera del país, pero además puedo agregar objetos por hasta $500 comprados en el free shop, o sea, 800. Exactamente. Una medida que contradice lo que el gobierno deslizó que iba a hacer en diciembre. ¿Te acordás que iba a decir que los celulares que traigan del exterior no iban a poder homologarse en el país porque estaban buscando evitar que la gente trajera celulares comprados afuera? Esto no empezó a funcionar, no rige el día de hoy, sino que se tomó una medida que va más en sintonía con lo que viene diciendo, no sé, el ministro de Producción Cabrera, el propio presidente Macri, digamos que para que bajen los precios los productores locales hay que abrir las puertas, abrir las importaciones de productos. Esta decisión de la AFIP va más en sintonía con lo que Macri viene diciendo desde el primer día de gobierno. Lo de limitar el ingreso de celulares era contradictorio. Claro. Con lo que el propio son un poco más caros, igual que $500 en el free shop, si vas a comprar un celular de última generación, es un poco más caro, habrá que ver. Son más caros acá. Sí, eso. Más que en el free shop y el no digo que superan los $500. Sí. Inclusive. Sí, claro. Bueno, habrá que ver cómo se termina aplicando esta medida y si también aumentan el tope para objetos comprados en el exterior. Nosotros vamos a una pausa. Gracias, Franco. Volvemos en un ratito. Hasta luego.
Mañana 5 minutos faltan para las 10 de la noche. Seguimos en TN Central para hablar de dos personas que en público se dicen que son enemigos. De hecho, tuvieron varias peleas. Sí. Tuvieron varias. La última entrevista que dio Báez lo mencionó a Cristóbal López sin mencionarlo, diciendo que él, por él mismo, no era testaferro de los Kirchner porque a él no le habían regalado un banco ni dado fichas, en clara referencia a los negocios de juego de López, pero también al banco Finansur, ¿no?, que se había hecho el empresario patagónico. Hay una maniobra que ahora investiga la justicia, que la principal hipótesis es de lavado de dinero y que sucedió entre ellos dos, Maru. Exactamente, porque si hay algo que estos dos hombres hicieron, digo, tenga uno un banco, tenga otro un casino, los dos fueron los principales contratistas de obra pública durante el kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo es la historia que ahora investiga el juez Sebastián Ramos a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer? En el año 2014... Cristóbal López le compró un terreno de 3.200 metros cuadrados a Lázaro Báez por $1 millón. $1 millón, aparte en Comodoro Rivadavia. Exactamente. ¿Hasta acá? Hasta ahí todo bien. Todo bien. Un terreno de 3.200 metros cuadrados en un terreno ganado al mar en Comodoro Rivadavia con vista al mar por $1 millón. Ajá, perfecto. ¿Qué es lo que denuncia Stolbizer y ahora confirma el juez Sebastián Ramos? Que ese mismo terreno lo había comprado Lázaro Báez poquito tiempo atrás. Escuchá esta cifra: 875.000 pesos. Pero que además ni siquiera pagó, porque en realidad lo que le ofreció Báez a la municipalidad de Comodoro Rivadavia es quedarse con ese terreno por un canje, digamos, un canje de obra pública, asfaltar 2 cuadras seguidas. Y es así. Eso tendríamos que preguntarte, digo, porque no sería también raro que encima hayan quedado, o por lo menos con algunos baches. Lo cierto es que ni siquiera los pagó. La compra figuraba por el monto de 875.000 pesos y López finalmente lo termina comprando ¿en cuánto? $1 millón. Por eso la presunción de la justicia es: acá hubo lavado de dinero. Quédate que ya volvemos. Bueno, llegamos al final de TN Central. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, ¿no? Sí, yo estoy como la Pehue y... ¿Estás como... ya sí. estás Sí, ya para estoy para irte irme a dormir. Sí. Bueno, está bien. Una cama separada. Igual. Sí. Hasta mañana, Nacho, hasta mañana. Chao. Mañana nos encontramos en TN Central edición verano.